Ay. Listo, ya inició. Vamos a ver la sesión 7, funciones 1. Este tema se compone en funciones 1 y funciones 2. Nos vamos a centrar en este tema que es muy amplio. Se compone de varios subtemas, pero no es muy difícil de entender. Vamos a ver las funciones, los tipos de funciones, las funciones definidas por tramos, que es un tipo de problemas que a ustedes se les presentan y tienen que aprender a resolverlos, las operaciones con funciones, que es otro tipo de problema que se les presenta, y la transformación de una función, que más que todo es útil para hallar el dominio y el rango de una manera más visual y rápida. En las funciones veremos qué es una función, entender la forma gráfica y la forma matemática. Vamos a ver qué es el dominio y qué es el rango. Veremos el par ordenado. Si ustedes recuerdan, en geometría analítica, par ordenado era un punto en el plano cartesiano, pero estos infinitos puntos que existan se van a unir y van a formar una gráfica, una función. ¿Vale? Veremos cómo calcular el dominio y el rango y veremos finalmente la gráfica de una función con su dominio y su rango respectivo. Las funciones especiales, existen infinitas funciones especiales, varias, pero lo que nos vamos a centrar van a ser en la función creciente y decreciente. Aquí les voy a decir unos consejos para que ustedes puedan hallar el dominio del rango de una manera más rápida. La función constante, que más que todo es una línea recta. La función identidad, que es como una recta. La función lineal, que es una recta que va hacia arriba y va hacia abajo. La función cuadrática, que es muy parecida a una parábola. La función raíz cuadrada, que es un bracito, y la función valor absoluto, que es una v. Tenemos la función definida por tramos. ¿Y cómo es eso? Entonces, un adelanto. Una función definida por tramos, por ejemplo, tenemos una función lineal, y a esta función lineal se le une una función cuadrática, y además se le une una función de raíz cuadrada. Esta sería una función definida por tramos. Se le va a unir varias funciones en una sola función. Luego veremos las operaciones con funciones. Las principales operaciones fundamentales que existan, vamos a aplicarlas en las funciones. La suma, la diferencia, el producto y el cociente. Y veremos la transformación de la función. Desplazamiento horizontal, cuando la gráfica se mueve de derecha a izquierda. Y desplazamiento vertical, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver qué número en especial tenemos que ver para nosotros saber si se tiene que desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a comenzar por qué es una función. Por sus definiciones, lo que entra como X sale como Y. ¿Cómo es esto? Gráficamente se puede ver de esta manera. Tenemos una maquinita, por ejemplo acá, una máquina. En esta máquina va a entrar X. ¿Y qué va a suceder? Va a salir Y. O sea, va a entrar X y se va a convertir en esta máquina como f de X. Y va a salir como f de X. O sea, entra como X y sale como f de X. Pero hay un sinónimo. Y es igual a f de X. Es decir, en la maquinita entra como X, sale como Y. Y aquí viene algo importante. Esto es gráficamente. Matemáticamente, ¿cómo se vería? Una función es un polinomio. Pues, o también puede ser simplemente una variable solita, pero normalmente es un polinomio. Por ejemplo, tenemos un polinomio, como podemos ver acá, a de x a la n más b de x a la n menos 1 más c. Tenemos la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Esto. Esta es la variable independiente. ¿Y por qué se le dice variable independiente? Porque no va a haber nada que lo afecte. Por ejemplo, nosotros podemos tener x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, pero el x sigue siendo el x, no va a cambiar en nada. Podemos ponerle un 3, ¿cambiará? No, no va a cambiar. Podemos ponerle un 4 de coeficiente, no cambia. Por eso dice variable independiente, no se va a ver afectado por nadie. En cambio, vamos a llamarle a su contraposición de la variable independiente a la variable dependiente, que va a ser y, que va a ser igual a f de x. ¿Por qué se le dice variable dependiente? Por ejemplo, miren, aquí lo estoy colocando con letras. Vamos a colocarlo con números, una manera más bonita. Con números. Aquí está. La variable independiente es x. ¿Y por qué se le dice variable independiente? Diré variable dependiente a y. Porque miren,
Si digamos que nosotros x es igual a 2, a ese x igual a 2 nadie le va a cambiar. Pero si nosotros reemplacemos x igual a 2 en, en el polinomio, por ejemplo, saldría y es igual a 4 más 2, 6, más 1, 7. Y es igual a 7. Y se ha visto afectado por el valor de x. X es constante, X va a ser siempre 2, pero Y puede cambiar. Por ejemplo, si nosotros del 2, del X, digamos que el X vale 3, va a salir otro resultado. Por ejemplo, Y sale 9. Va a estar cambiando constantemente el Y. El X tú me dirás, pero Rubén, tú le estás cambiando también al X. No, le estoy dando otro valor, pero al momento de yo reemplazar este valor en el polinomio, yo le estoy afectando al y para convertirlo en una variable dependiente de x. ¿Y cómo se le llama a todo esto? A todo este polinomio. Tiene un nombre especial. Ya no se dice polinomio, se le dice regla de correspondencia, como pueden ver acá. Se le llama regla de correspondencia. Hasta el momento, ¿está todo claro en esta parte? Para continuar. Pueden ponerme un sí, un like, o pueden decirme por micro, sí, está bien, todo claro. ¿Sí? Muy bien, gracias Vivian, gracias Gina. Vamos a ver ahora qué es el dominio y el rango de una función. De manera sencilla, el dominio tiene un sinónimo y esto apréndaselo porque le puede venir en sus problemas que se les presente o les propongan o también les puede venir en su examen final. El dominio también se le llama preimagen y sencillamente, ¿quién es el dominio? Todos los valores del x. O sea, si nosotros tuviésemos un plano cartesiano y tenemos el x y el y, todos los valores que estén aquí en el x van a ser el dominio. Todos esos valores van a ser el dominio. ¿Y quién va a ser el rango? El rango, o también llamado imagen, esto también grábenselo, más que todo la palabra imagen, porque es la que más se recurre cuando se piden los problemas. Hágame la imagen, te piden. Y la imagen va a ser el rango. Son los valores de y. Otra vez, dibujamos nuestro plano cartesiano. ¿Y quiénes van a ser ese valor de y? Todos estos valores de y. El rango va a ser todos los valores de y. Como pueden ver acá, todos estos valores. Eso va a ser el rango. Ese es el dominio y el rango. Preimagen e imagen. Ahora vamos a ver las funciones. Función como par ordenado. Ya vimos en geometría analítica que los pares ordenados es en el plano cartesiano. Tenemos un punto en el x y un punto en el y. Se intersectan y formamos un punto. Y ahí está el par ordenado, x punto y coma y. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan el sinónimo? Y aquí es igual a f de x. Se puede escribir de qué? De esta manera, x punto y coma f de x. Ahí está. Y aquí ya tenemos la función como par ordenado. X punto y coma f de x es igual a x punto y coma y. Es decir, f de x es el mismo que y. Ejemplo. Como les comenté, en geometría analítica vimos cómo hallar un punto en el plano cartesiano, pero si nosotros tuviésemos infinitos puntos o varios puntos con una forma definida y los uniésemos, formaríamos una gráfica, una función, por ejemplo. Aquí tenemos el punto 1,2, el punto 2,2, el punto 3,3, 4,4 y 5,4. Ustedes se preguntarán, Rubén, este es X y este es Y. Tú me dijiste que el X, todos los valores del X van a ser el dominio. Muy bien. Dominio o preimagen. Todos los valores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, van a ser el dominio. ¿De quién? De la función. Rubén, ¿por qué me pones este símbolo? Como una bicondicional. No le estoy dando ese sentido, esta bicondicional. Le estoy dando ese sentido que en el eje de X, que va desde el más infinito hacia el menos infinito, van a ser los valores del dominio. Eso lo quiero dar a entender con este símbolo. De derecha a izquierda son los valores del dominio. ¿Y quiénes son? El X. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quiénes son los valores del Y? O también llamado rango, o también llamado imagen. Como pueden ver acá en este símbolo, son todos los valores que van hacia arriba y hacia abajo del plano cartesiano, es decir, el eje Y. ¿Quiénes van a ser? El 2, el 2, el 3, el 4 y el 4. Tú te dirás, Rubén,
Yo me recuerdo de la clase de conjuntos que tú me habías dicho que si se repite, por ejemplo, el 2 y el 2 se va y solo se muestra una sola vez el 2. Sí, eso es en conjuntos. Ya no estamos en conjuntos, estamos en las funciones. Y aquí se va a eliminar un punto si es que se escribe tal cual. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el 3,3 otra vez repetido en la función, ahí sí, eliminamos uno y lo dejamos tal cual el 3,3. De esta manera sí se podría dar, pero siempre y cuando todos los valores, a pesar de que se repita el eje de Y, sean diferentes, como pueden ver acá, no hay ningún problema. Se pueden repetir los valores del Y y los valores del X. Y esto va a ser muy útil para que ustedes puedan reconocer en problemas que les voy a presentar a continuación para poder resolver problemas. ¿Ok? Eso sería función como par ordenado. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? Si no hay dudas, me pueden dar un like, o si tienen dudas, pueden levantar la manito. Pueden escribir en el chat, sí, está todo claro, un mensaje de voz, ¿no? ¿Sí? Ya, gracias Gina. Gracias Gabriela. Listo. Ahora vamos a ver el cálculo del dominio y rango de una función. Vamos a ver cómo hallar el dominio primeramente. Y vamos a hacer un recordatorio de lo que les enseñé y se les enseñó también sobre cómo analizar la definición o existencia de un polinomio, de una inecuación, de toda esa parte. El dominio, ¿cómo se halla? Tenemos que despejar y de esta manera. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos y es igual a 2x, no, de manera más sencilla, x más 1. Ese es nuestro ejemplo más sencillo. Y es igual a x más 1. Tenemos que hacer que y siempre esté solo. Si digamos que aparece 2y, pasamos este 2 a dividir. Siempre y tiene que estar solito. Esa es la condición para nosotros poder hallar el dominio. ¿Y ahora qué hacemos? Analizar la existencia de definición. Y aquí pongo en el cuadrito de azulito un recordatorio. ¿Qué pasaba si a nosotros nos dan una inecuación o un polinomio que nos diga una división, numerador y denominador? ¿Qué les quiero hacer recordar? Que el denominador todo tiene que ser diferente de cero. ¿Qué pasa si hay una raíz cuadrada y es par? Todo lo que está dentro es mayor o igual que cero. ¿Qué sucede acá? Y es igual a x más 1. Yo les pregunto, ¿ven alguna restricción en este ejemplo? ¿Ven algo que les diga, Rubén, esto me está diciendo de que puede ser mayor o igual que cero, puede ser menor que cero o diferente de cero? ¿Hay algo explícitamente que les diga en x más 1 que se puede restringir o definir? Dígame con toda tranquilidad. ¿Algo les dice eso? ¿O simplemente no le dice nada en esta parte? ¿Mm? ¿Hay algo que les diga para analizar en x más 1? ¿Hay algo que ustedes tengan que analizar o no? Voy a ponerme un Creo sí o que un no. no. ¿Sí? Disculpa. No. Muy bien, esa es la respuesta correcta. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos, como muy bien dijo su compañera, un no? Si nosotros tenemos un no, entonces, ¿cuál sería su posible dominio? Todos los reales. Esa sería la solución. Si nosotros vemos que y es igual a x más 1 y este x más 1 no tiene ninguna restricción y no se puede definir, o sea, no se puede decir esto puede ser diferente de cero, esto puede ser mayor o igual que cero, entonces el dominio para esta función van a ser todos los reales. ¿Y qué me compete o qué significa todos los reales? Desde el menos infinito hacia el más infinito. En el eje de x. X pertenece de menos infinito a más infinito. Eso es lo que me dice en el dominio. Pero ya sabemos cómo hallar el dominio. Hasta el momento hemos hallado el dominio. Ahora vamos a hallar el rango. ¿Qué tenemos que hacer el rango? Despejar x en términos de y. Si ustedes son bien observadores, pueden darse cuenta que en el primer paso de hallar el dominio y en el primer paso de hallar el rango son diferentes. Pero en el segundo paso del dominio y en el segundo paso del rango,
Los pasos son iguales. Grábense eso. En los primeros pasos para hallar el dominio y el rango van a diferir, pero en el segundo paso tenemos que analizar siempre, siempre la existencia o definición de lo que se presenta. Por ejemplo, ¿qué nos pide el rango? Despejar X en términos de Y. Rubén, no te entiendo. ¿Cómo despejo X en términos de Y? Ejemplos, vamos a poner el ejemplo que pusimos antes. Y es igual a X más 1. Tenemos que hacer que Y esté en términos que X esté en términos de Y. ¿Cómo hacemos esto? Este más 1 lo pasamos a restar. X es igual a Y menos 1. Listo. Entonces, X está en términos de Y. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Analizar la existencia o definición. Ahora yo les pregunto, en esta parte, ¿hay algo que les diga a ustedes en su existencia de este y menos 1 que les diga que es diferente de 0 o mayor o igual que 0? Díganme con un sí o con uno. Con confianza, chicos. Déjenme en el chat, si quieren. Un mensaje de voz con un sí o con un no. No. Muy bien, Emily. Muy bien, Romina. No hay nada que les diga que se tiene que analizar o no hay nada por analizar. Y si la respuesta es no, entonces, como les comenté en el anterior ejercicio, entonces, ¿cuál sería el rango? Todos los reales. ¿Y qué implica todos los reales? Del menos infinito al más infinito. Pero ya no va a ser en el eje de X, sino en el eje de Y, que va a ser de arriba hacia abajo. El eje de Y. ¿Ok? Ya estamos viendo más o menos cómo hallar el dominio y el rango. Ahora vamos a ver con otro ejemplo práctico. Tenemos la función de X, o también llamada Y, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1. El dominio. A ver, recordando. Todo lo que sea o esté dentro de una raíz par va a tener que ser mayor o igual que 0. Analizamos la existencia, entonces 2x menos 1 va a ser mayor o igual que 0. Ya hemos practicado esta parte, x va a ser mayor o igual que un medio, entonces el dominio de la función va a ser cerrado en un medio, punto y coma, más infinito. Ese va a ser el dominio, es decir, los valores que va a tomar el eje de x. ¿Cómo hallamos el rango de esta raíz cuadrada? Vamos a despejar. Vamos a hacer lo siguiente, que x esté en términos de y. ¿Cómo hacemos esto? De la raíz cuadrada lo volvemos exponente. De la suma, de la resta, lo volvemos suma. Y de la división, de la multiplicación, lo volvemos división. Eso es lo que vamos a hacer. Y es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1. La raíz cuadrada pasa como exponente. Y al cuadrado es igual a 2x menos 1. El menos 1 va a pasar a sumar. Y el multiplicación va a pasar a dividir. Entonces tendríamos y al cuadrado más 1 sobre 2 es igual a x. Y aquí tienen que hacer otra vez la pregunta. ¿Hay algo que me diga acá que yo pueda restringir, analizar la existencia o definición de esta función? No, la respuesta es no. Entonces, si no vemos restricciones, entonces y pertenecería a todos los reales, es decir, el rango. Pero acá sucede un problema. Y acá siempre, siempre las matemáticas no son fijas. Van a haber siempre problemas. Ustedes pueden haber marcado, si les pusieran en claves, hállame el rango de esto. Y ustedes se pueden haber marcado todos los reales. De frente, todos los reales. Pero ¿qué sucede? Analicen otra vez la definición de la raíz cuadrada. Y vamos a ponerla con una gráfica, ¿ok? Una gráfica para que se entienda mejor. La raíz cuadrada son todos los valores que van a ser o cero o van a ser positivos. Es decir, van a ser mayor o igual que cero. A ver, si el rango que nosotros hemos tomado nos ha dicho que son todos los reales, ¿qué implica esto? Que pueden tomar los valores de negativos hasta los valores positivos, del menos infinito hasta más infinito. Pero ¿qué nos dice la definición de la raíz cuadrada? Que solo puede tomar los valores de mayor o igual a cero. Y yo les pregunto, si nosotros dijésemos que el rango sean todos los reales, implica tomar valores negativos. Pero, ¿estaría correcto esto?
No estaría correcto. Entonces, si no estaría correcto, ¿cómo puedo redefinir esta existencia? Si hemos dicho que son todos los reales, entonces, y la raíz cuadrada son los valores mayores o iguales que ceros, entonces, los valores que van a tomar el eje Y van a ser a partir del cero en adelante hacia el más infinito. Ya no puede tomar los valores del menos infinito hacia abajo. Es decir, abierto en cero, punto y coma, menos infinito, a menos infinito, punto y coma, cero abierto, no puede tomar nunca, pero sí puede tomar los valores que están cerrados en cero, punto y coma, más infinito. ¿Y qué cumple? O puede ser cero, cerrado en cero, o puede ser positivo, en adelante con más infinito. Entonces, la redefinición de esta existencia sería el rango es igual cerrado en cero al más infinito. Y justamente les he puesto este caso específico porque yo también he cometido el error de decir que en la raíz cuadrada, su rango sería a partir del cero hasta el más infinito. El x sí puede ser negativo. El x sí puede ser negativo. Puede irte por acá, puede ser por acá positivo, sí. Pero el rango nunca, nunca, nunca puede ser negativo. ¿Ok? Hasta el momento. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Pueden dejarme un like. En el chat todo está claro. Si tienen una duda, levanten la mano. Ahí está, una manita levantada. Dime, Mateo. No, me había equivocado, quería poner like. Ya, no te preocupes, Mateo. Suele suceder. Ah, hay otra mano levantada, mira, de Jimena. Jimena. Eh, sí, perdón que te interrumpa, Rubén. No, no me Quisiera interrumpen. que repitas el dominio. Es que entré un poquito tarde, por favor. ¿El dominio de la raíz cuadrada de 2x menos 1 o quieres que te explique cómo hallar el dominio? No, es que sí, mejor como ya el dominio, porque siento que no lo he comprendido al 100. Ya, está bien. Para nosotros poder hallar el dominio, tenemos que despejar Y, hacer que Y esté solito. Como por ejemplo, vamos a borrar esta parte de acá y vamos a colocarlo en esta parte, mira. Vamos a hacer esto. Te voy a poner el ejemplo. Y es igual a x más 1. No, 2y es igual a x más 1. ¿Qué nos dice el primer paso para nosotros hacer el dominio? Despejar y para que tener al x, o sea, tener y en términos de x. Si nosotros tuviésemos un 2 veces y, no estaríamos teniendo al y solito. No estaríamos despejando al y. Entonces, ¿qué haríamos? De este 2 lo pasamos a dividir. Nada más. Entonces, si ya lo pasamos a dividir, ya tendríamos y en términos de x. Y aquí viene la pregunta. Analizar la existencia de definición. Hay que hacer un recordatorio en esto. En inecuaciones de grado superior, inecuaciones racionales, irracionales, inecuaciones de segundo grado, de todas esas inecuaciones que hemos visto, hemos aprendido cómo hacer el método de rebote, hemos aprendido cómo saber que el denominador es diferente de cero, y hemos visto que hay varios métodos para nosotros analizar. Si nosotros vemos una división, el numerador puede ser cualquier valor, hasta cero. Sin embargo, el denominador nunca puede ser cero, nunca. ¿Por qué? Porque puede ser una indeterminación. Eso recuérdalo. En la raíz cuadrada, si nosotros tenemos una raíz cuadrada par, entonces todo lo que esté dentro de esa raíz va a ser mayor o igual que cero. Todo lo que esté en el dominio, dentro de una raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, aquí viene la pregunta. Si nosotros tuviésemos x más 1 sobre 2, yo te pregunto, Ximena, ¿tú ves algo que te diga en esta parte de acá que te diga para analizar? ¿Ves algo que te diga esto es diferente de cero, esto es mayor que cero, o tiene que ser todo mayor o igual que cero? ¿Hay algo que te diga eso? ¿No? Muy bien, esa es la respuesta correcta. La respuesta es no. ¿Y qué pasa si la respuesta es no? Si no tengo nada yo que analizar, entonces las respuestas serían todos los reales.
¿Y qué implica todos los reales? Desde el menos infinito hacia el más infinito. ¿Pero de dónde? De X. Porque estamos en el dominio. Dominio es X. Y rango es Y. ¿Ok? ¿Está claro, Ximena? Sí, ahora sí. Ya, no te preocupes. Cualquier duda, chicos, pueden decírmelas y estoy libre y feliz de contestarles. Listo. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver. Uy, perdone. Listo. Vamos a ver el gráfico de una función. Vamos a ver las condiciones para que sea una función y cómo hallar el dominio y el rango solamente con observar. Las condiciones para que sea una función, ¿qué es? ¿Qué dice acá el texto? La gráfica de la función existirá si y solo si, que es una condición, si una línea imaginaria vertical la corta en un punto. ¿Qué es esto? Yo tampoco entendí. Hasta ni yo entendí. A ver, simplemente dibujen una línea vertical si ven una función. Por ejemplo, este se parece a una parábola, ¿verdad? Lo de azulito. En este caso, se parece a una parábola. Entonces, dibujemos una línea vertical. ¿En cuántos puntos está cortando? Está cortando en un punto de 2 puntos. ¿Y qué me dice la definición? Solamente será función si corta en un punto. Acá cortó en 2 puntos. Murió. Ya. No es función. Como dice acá. No es función. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una serpiente? Por ejemplo, acá. Esta sería una función trigonométrica. Pero no estudiamos esta parte. Pero una función trigonométrica esta parte. Y dibujamos una línea vertical. Una, dos, tres, infinitas. Pero ¿qué pasa? Solo va a chocar en un punto. Un punto, un punto, un punto. Va a ser una función. Muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero hacer que rescaten en esto? Si nosotros solo tenemos un punto que choca con la línea vertical imaginaria, entonces sí es una función. Pero si tuviésemos que choca en un punto mayor o igual a 2, es decir, en más de 2 puntos o 2 puntos, entonces no es función. Eso es lo que quiero que rescaten de este cuadrito moradito. Si choca en un punto, función. Si choca en 2 o más puntos, no es función. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver el dominio y rango en el gráfico. Vamos a prolongar estos pares coordenados en esta función. 2, punto y coma 1, 5, punto y coma 4. Si nosotros tuviésemos simplemente la función y los pares coordenados, se puede hallar el dominio y el rango con simplemente observar. ¿Cómo? Hay que mirar esta recta un poco curvada. Está curvada, como lo pueden ver, ¿no? La azulita, un poco curvada. Y pregúntense, esta recta está entre el punto 2 y el punto 5. Y ese es el eje X y este es el eje Y. Esa recta está entre el punto 2 y el punto 5. Si está en el punto 2 y punto 5, entonces el dominio, que es el eje de X, va a estar. Y mira las bolitas, ¿se acuerdan con las bolitas? Yo les comenté, si no está pintada, es que está abierto. Y si está pintada, está cerrado. Entonces el 2, puntito, 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 llegamos. Bolita abierta. 2 abierto. Punto y coma. Puntito, 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 puntito. Bolita cerrada. 5 cerrado. Entonces el dominio sería abierto en 2, punto y coma, 5 cerrado. Ya tenemos el dominio. Y ahora, si ya tenemos el dominio, ¿podremos hallar el rango? Sí, porque el rango es el eje de Y. Ese es el rango. Entonces, miren acá. Puntito, 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 prolongamos. Punto 1. Empieza en el punto 1. Abierto en 1. ¿Por qué? Porque no está pintado. Vamos con el 4. Punto, 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 punto. Cerrado. 4 cerrado. Abierto en 1. Punto y coma. 4 cerrado. Y ese sería el rango. De esta manera, quisiera yo que ustedes puedan llegar a algo. Hallar el dominio del rango no necesariamente se halla usando lápiz y papel. No. Si simplemente te dieran la gráfica y te dieran los puntos por donde pasa esta gráfica, con observar ya puedes hallar el dominio del rango. Y este método de observacional en las gráficas es el más útil y el más eficaz para que ustedes puedan hacer un problema. ¿Ok? Grábense eso. La observación es muy importante en funciones. Siempre. Listo. Ahora vamos a tener ya las funciones, los tipos de funciones. Existen varias funciones, como les comenté.
biyectiva, epiyectiva, sobreyectiva, un montón. Pero los principales que vamos a ver son estas, en este tema. La función creciente. Como su propio nombre lo dice, función creciente. ¿Ustedes qué entienden por creciente? Por algo que crece. Entonces, ¿cómo se vería esta cosa? Vamos a prolongar las líneas y sería de esta manera. Mírenlo, la función creciente como una escalera que está subiendo, subiendo, subiendo constantemente. Esta cosa de moradito y lo de verdecito no lo tomen en cuenta. No es muy importante. Es una definición que no va al caso. Pero esto sí va al caso. Si nosotros tuviésemos el dominio de esta función, nosotros podemos hallar el rango, muy aparte de observar, podemos hallar el rango simplemente con el dominio. ¿Cómo, Rubén? Miren, tenemos el dominio que va a ser A, punto y coma B. ¿Cómo vamos a hallar el rango? Miren las flechitas, miren el sentido de las flechas. El dominio de A va a ir hacia la izquierda y el dominio de B va hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la izquierda de A? Vamos a reemplazar A en la función. O sea, vamos a tener que reemplazar A en F o en Y. Mejor dicho, vamos a reemplazar A en Y. ¿Y qué tendríamos? F de A, otro valor. Y vamos a reemplazar B en F de B. ¿Y qué tendríamos? Otro valor. Yo sé que con letras no se puede entender. Vamos a poner un ejemplo sencillo. F de X es igual a 2X. Y su dominio va a estar implicado entre 2,4 cerrado. A ver, ¿cómo yo haría de una función creciente? Como pueden ver aquí, el dominio, el rango. De esta manera. Miren, flechita, flechita. Acá está cerrado, va cerrado. Acá está cerrado, va cerrado. Punto y coma. El 2, reemplazamos en f de x. 2 por 2, 4. Ya tenemos el rango donde comienza la función. Ahora queremos saber dónde termina. 4, lo reemplazamos en la función. 4 por 2, 8. Listo. Ya tenemos el rango. Así es como se halla en una función creciente el dominio y el rango solamente con el dominio sin la necesidad de observar la gráfica. Es otro método, muy aparte de la observación. Vamos a ver el otro método, el otro tipo de función que es función decreciente. Como también su propio nombre dice, ¿no? Decreciente, que decrece, que baja, como una escalera. Está bajando. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Cómo nosotros podemos hallar con el mismo método que les he enseñado el rango solamente con el dominio? Otro ejemplo. F de x va a ser igual a x más 1. Y el dominio de esta función va a ser entre 1, punto y coma, 2 abierto. No, entre 3, porque si no solo habría un 1. Listo. ¿Cómo nosotros hallaremos el rango? Ahora ya aquí ya no sería flechita de frente, flechita de frente. No, ya no. Aquí las flechitas se cruzan. Se cruzan. ¿Y por qué se cruzan? Porque miren, si nosotros tenemos esto abierto, aquí va abierto. Si nosotros tenemos acá cerrado. Punto y coma, reemplazamos en la función. El 3, 3 más 1, 4. El 1 más 1, 2. Y así sería como nace esta función. Nace en 4 abierto y va hasta 2 cerrado. Miren, 4, 2, 1 y 3. Nace en 4 y disminuye hacia el 2. Va del 1 y va hacia el 3. Así es como se encontraría la función decreciente. Pero ustedes dirán, Rubén, creo que está mal escrito abierto en 4, punto y coma 2. No se escribiría así, se escribiría de esta manera. Cerrado en 2, punto y coma 4. Abierto. También se puede escribir de esa manera y sería correcto. Pero si tú lo quieres hallar de golpe, sería, y si te aparecen las claves abierto en 4, punto y coma 2 cerrado, perfecto, ahí lo dejas. Pero si te aparecen las claves también cerrado en 2, punto y coma 4, es reordenar el rango. O sea, cambiarlo, verlo desde otra perspectiva, pero sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Hasta el momento, ¿hay alguna duda, chicos? Sí, Ximena, dime. Rubén, para hacer para esa forma de hallar el rango, necesitamos tener el gráfico, ¿verdad? Para determinar si es creciente o decreciente, o hay otra forma de determinarlo. Muy buena tu pregunta. Y sí, el gráfico
no solamente, no es necesario, no es indispensable tener el gráfico. Mira, más adelante les voy a aplicar los otros tipos de funciones y les voy a mostrar esto. Si nosotros tuviésemos que y es igual a 2x más 1, ustedes por geometría analítica dirían, esta recta sería hacia arriba. Ya. Pero si nosotros tuviésemos y es igual a menos 2x más 1, esta recta va hacia abajo. Entonces, ya tú con solo la fórmula o sobre la función, ya podrías saber tú si es creciente o decreciente. No es indispensable el gráfico, pero sí es indispensable que te den el dominio para que tú puedas ver el rango. ¿Ok? Sí, Rubén, gracias. Ya no te preocupes. Cualquier duda, házmela llegar, te respondo feliz. Listo. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver, ya hemos visto la función creciente y decreciente, que más que todo es saber si crece o no crece. Ahora vamos a ver la función constante y la función identidad. ¿Qué es la función constante? Es aquella función que no tiene ninguna variable independiente. Por ejemplo, y es igual a 5 o f de x igual a 5. Aquí está, y es igual a 5. ¿Cómo grafico esto? Ponemos el punto y, que es igual a 5, y graficamos la línea hacia el más infinito y hacia el menos infinito en el eje de x, paralela al eje x. ¿Y cuáles van a ser sus dominios? Sus dominios, como les dije, si nosotros tenemos y igual a 5, y se preguntan, ¿yo puedo analizar algo en ese 5? No, no puedo analizar nada en el 5. Entonces sus dominios serían todos los reales. ¿Por qué? En el eje de x va desde el más infinito hasta el menos infinito. Es una línea horizontal que va desde el más infinito al menos infinito. No hay nada que te diga, no hay nada por analizar en esto. Pero en el rango solo choca en un punto. Ya no hay otro punto. Entonces en el rango solamente sería el punto 5. Esa sería la función constante. Una línea horizontal perpendicular al eje x que tiene un solo punto en el eje y que va desde más infinito a menos infinito. Es decir, todos los reales en el dominio. La función identidad es aquella que solo tiene la variable independiente, nada más. Solo tiene la variable independiente. ¿Y cuál es su propiedad? Que si nosotros le dijéramos, hey, x, tú tienes que valer 2. ¿Cuánto va a valer y? Lo mismo. Hey, x, tú tienes que valer 5. ¿Cuánto vas a valer tú, y? 5. Y si nosotros hiciésemos esos puntos infinitamente, ¿qué conseguiríamos? Miren, si ponemos que x sea menos 3, mire, x sea menos 3, y va a ser menos 3. Si x es 1, y va a ser 1. Vamos a tener, y si intersectamos todos esos infinitos puntos, vamos a obtener una recta. Una recta con pendiente creciente. O sea, sería una función creciente dentro de una función identidad. Eso también les quería aclarar. Una función creciente y decreciente no son funciones apartes de otras funciones. Se pueden implicar o pueden estar dentro de otras funciones. Pueden decir ustedes que la función identidad es una función creciente y además función identidad. ¿Ok? ¿Y cuál es la propiedad que no es muy útil, pero yo les diría, por si quieren lucirse? En la función identidad, la propiedad es que va a formar 45 grados con el eje X. Nada más. Esa es su propiedad. Y solamente va a ser el eje, solamente la variable independiente. Vamos a ver ahora la función lineal. Como ustedes recuerdan en geometría analítica, las funciones lineales van a tener pendiente y término independiente. Aquí está, la pendiente es m de x más n. Y m va a ser igual a la tangente de alfa. Y ya sabemos cómo es la pendiente, ¿no? La pendiente sería igual a y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Más o menos así sería la pendiente. Pero ya no es muy útil en este tema ya saber la pendiente. A ver, por ejemplo, tenemos que y es igual a 2x más 10. ¿Cómo nosotros sabemos que es una función lineal? ¿Tiene variable independiente? ¿Variable independiente? Diré, variable, sí, variable independiente. Y sí, independiente, sí. ¿Tiene término independiente? También. ¿Tiene coeficiente? No es necesario tener coeficiente, pero también es útil. ¿Tiene coeficiente? Sí.
Es una función lineal. Si tienes dos elementos indispensables y si tiene el plus del coeficiente, perfecto. Función lineal. Por ejemplo, 2x más 10. Si al x le colocamos menos 5, ¿cuánto vas a hacer tú? ¿Cuánto vas a hacer tú, y? Menos 10 más 10 va a ser 0, menos 5. Si nosotros colocásemos que x valga 0, ¿cuánto vas a hacer tú, y? 10. 0, 10. Unimos los dos puntos y tenemos la recta. Ahí está la recta. Función lineal. Ahora tenemos la función cuadrática. La función cuadrática es añadirle un exponente cuadrático a la variable independiente. Como pueden ver acá, y es igual a de x al cuadrado más b de x más c. Y todo tiene que ser del coeficiente del término cuadrático diferente de 0. ¿Por qué? Porque si el coeficiente del término cuadrático, que sería a, fuese 0, ya no existiría función cuadrática, sino función lineal. Por eso se le aclara que tiene que ser a siempre diferente de 0. ¿Y qué quiero rescatar aquí para que ustedes aprendan? Es muy útil en las funciones cuadráticas hallar el vértice. ¿Pero qué es el vértice? El vértice va a ser un punto máximo en esta parte o mínimo en esta parte de los valores que puede tomar esta función. Eso va a ser el vértice. Van a ser valores máximos o mínimos. ¿Y cómo hallo ese vértice? X es igual a menos b sobre 2a. Así es como yo hallo el x del vértice, porque el vértice es un par coordenado. ¿Y cómo yo hallaría el valor de y? El valor de y sería reemplazar ese menos b sobre 2a en la función. Por ejemplo, si x me sale 2, tengo que reemplazar f de 2. Es decir, y me saldría, por ejemplo, 5. Y tendríamos el vértice, 2,5. Si nosotros tuviésemos que el coeficiente de término cuadrático, que es a, es mayor que 0, el vértice va a tener un punto mínimo. Es decir, va a estar acá. Punto mínimo. Todos los valores mínimos que va a existir en esta función van a ser el vértice. Esos valores del vértice. Si nosotros tuviésemos que el vértice, su coeficiente principal, que es el a, es negativo, a menor que 0, entonces va a tener el vértice un punto máximo. O sea, todos los valores máximos los va a tomar en ese punto. Por ejemplo, puede ser el punto 2,5. Pero en el valores mínimos aquí puede ser menos 2,5. Así, por ejemplo. Hasta el momento, ¿hay alguna duda en esta parte? Sí, Rubén, cuando pones aquí cuando dice y igual a la función y has puesto f sub 2 igual a 5, ¿de dónde sacaste eso? ¿O es que lo deduciste o lo has puesto así al El azar? F2. Ajá. Ya, mira. Yo inventé que x va a ser igual a 2 porque no tenemos una función definida todavía. He inventado que menos b sobre 2a, si nosotros operamos todo eso, me va a salir 2. Y si nosotros tuviésemos que x valga 2, entonces para nosotros hallar el elemento del vértice y, sería reemplazar ese valor que sería de menos b sobre 2a, que va a ser 2, sería f de 2. F sub 2, como me dices, ¿no? Y ese F sub 2, si yo lo reemplazo en la regla de correspondencia, me va a salir, por ejemplo, el valor de 5. Estoy inventando los valores porque no tenemos una función definida, una regla compleja definida. Pero, por ejemplo, sería 2,5 el vértice. ¿Está claro, Alicia? Y cuando dices x es igual a menos b sobre 2a, ¿eso es una fórmula? Sí, es una fórmula. Ok. Me he salteado esa parte de cómo entonces, ustedes tienen que hallarse menos b sobre 2a. Gracias por hacerme acordar de esa parte. Mira, para nosotros poder hallar ese menos b sobre 2a, primero tenemos que ver quién es el menos b. El b. El b va a ser el coeficiente del término lineal. Ese va a ser b. ¿Y quién va a ser a? El coeficiente principal. Pero la fórmula nos dice que x va a ser menos b. A pesar de que b sea positivo, le ponemos menos b sobre 2a. Nada más. Y reemplazamos ese valor acá, en la función. ¿Ok? Listo.
Como les repito, x menos b sobre 2a es una fórmula. Más que todo, aquí se aplican muchas fórmulas. Listo. Vamos a seguir. Ya estamos terminando, porque ya vemos funciones definidas por tramos. En la función raíz cuadrada, ustedes acuérdense, ya hemos visto, mira, las formas, ¿no? Función lineal, una recta. Función cuadrática, parecía una parábola, pero no exactamente una parábola. Por ejemplo, mírenlo como una U. Parecía una U. Y la función raíz cuadrada, ¿cómo va a ser su forma? Un bracito. Nada más un bracito. ¿Y qué va a suceder acá? En la función raíz cuadrada puede tener su coeficiente tranquilamente, pero ahí tiene la raíz cuadrada. Yo que les comenté, en la raíz cuadrada puede tomar los valores que van aquí en X, de aquí en este punto, en este punto. Entonces, si nosotros tuviésemos que A va a ser mayor que 0, va a tener de esta forma el valor de Y, el bracito de Y. Pero si nosotros tuviésemos que el bracito es menor que 0, va a tener esta forma. En esta parte de acá. ¿Ok? Eso sería más que todo la función de raíz cuadrada. Nada más aprender esa parte. No es otra cosa del otro mundo. En la función valor absoluto, vamos a tener nosotros, es la unión de dos funciones identidades. ¿Por qué les digo la unión de dos funciones identidades? Porque van a formar 45 grados, una función de identidad y otra función de 45 grados. Y por complementariedad, el lugar de esto, la unión, la intersección de estas dos funciones van a ser 90 grados. Ese es por conocimiento, nomás porque ustedes se luzcan en sus seminarios o no. Entonces, la fórmula va a ser A, valor absoluto de X. Entonces, si el A, el coeficiente del valor absoluto es negativo, va a apuntar hacia abajo, hacia el negativo. Pero si fuese positivo, va a apuntar hacia arriba. Más que todavía lo así. Si es negativo, apunte hacia abajo. Si es positivo, apunte hacia arriba. Si es positivo, apunte hacia arriba. Si es negativo, apunte hacia abajo. Esa sería más que todo la manera más práctica de cómo aprenderlo. Mira, si es positivo, apunta hacia arriba. Si es negativo, apunta hacia abajo. De esa manera traten de verlo. Listo. Ahora vamos a ver definiciones. Ya, funciones definidas por tramos. Ya les expliqué más o menos que la función definida por tramos puede ser una función lineal, puede ser una raíz cuadrada, y también puede ser una parábola. Y puede ser todo eso una función definida por tramos. Vamos a verlo. ¿Qué es? Es una función definida por otras funciones. Por ejemplo, la función de f de 1 va a tener su dominio tal. La función de f de 2 va a tener su dominio tal. La 3, su dominio tal. El dominio de la función total va a ser la unión de estos tres dominios de acá. Su unión. Pero yo les pregunto, a ustedes, si les dan los dominios escritos de esta manera, 2 punto y coma 3 cerrado, abierto en 3 punto y coma 5 cerrado, abierto en 5 punto y coma 7, vamos a poner más infinito. Y les dicen, hállame el dominio. Bueno, un poquito difícil, yo lo considero así, ¿no? Pero si ustedes lo pueden hallar fácil, perfecto. Pero yo considero que es muy difícil hallarlo y escribir todo esto, ¿no? Cerrado en esto, unir, cerrado en esto, unir, cerrado en esto, no, diré abierto en esto, unir, abierto en esto, punto y coma más infinito, abierto. Es horrible, pero ¿cómo nosotros podemos hacerlo de manera más práctica y más fácil? De esta manera. Por ejemplo, tenemos el plano cartesiano. Tenemos una función lineal que va en los puntos de -3 a -2 y choca en el punto -1. Ahí está. De -3 a -2. Y vamos a inventar, como les comenté, que aquí va a ser abierto y aquí va a ser cerrado. O sea, no va a tomar el -2 ni va a tomar el -3, pero sí va a tomar el -1. Hasta ahí tenemos una función lineal. Perfecto. Y está definida con su dominio y ya tiene su rango también. Vamos a añadirle una función cuadrática. ¿Y aquí qué sucede? Va a estar entre los puntos 5, 2, 1 y 2.
Prolongamos y tenemos el punto que aquí está en este puntito. Sería menos 1, punto y coma 2. Y este puntito, 2, punto y coma 5. Listo. Vamos a ponerle, o hay que inventar. No, aquí no se inventa. Si nosotros tenemos que el menos 1 está cerrado, por complementariedad, si aquí no lo si aquí lo toma, entonces la otra función no va a tomar ese valor. Eso sería complementariedad. Si el menos 1 lo toma, en la próxima función no lo va a tomar. Sin embargo, si aquí no lo había tomado, aquí lo podría haber tomado. Eso sería más que todo. Pero en el otro tramo sí podemos inventar, porque no tenemos otra función que nos diga si es abierto o cerrado. Aquí sí podemos inventar. Listo. Y ahora tenemos una función constante, como pueden ver acá. Y ahí yo les pregunto, si aquí, mira, y va a estar en el punto 4, ¿eh? En el eje Y, en el punto 4. Yo les pregunto, si aquí está abierto, ¿esto va a ser abierto o cerrado, chicos? Respóndame, por favor. ¿Abierto o cerrado? Cerrado, muy bien. Va a ser cerrado. Ahí como pueden ver. Va a ser cerrado. ¿Por qué? Por complementariedad. Y listo. Ahora vamos a hallar el dominio y el rango con solamente observar. Vamos a observar. Van a ver que la observación les va a ser muy útil para que ustedes puedan resolver ejercicios. Miren, vamos a comenzar en el eje X, que va a ser el dominio. En el eje X, esta función definida por tramos nace en el menos 3. Entonces, yo te pregunto, ¿el menos 3 está abierto o cerrado? Está abierto. Está abierto. Muy bien, está abierto. Y si está abierto, entonces colocamos de frente, ¿no? El dominio de la función va a ser abierto en menos 3. Punto y coma. Ya no sabemos qué va a seguir, ¿no? Vamos a hacer un caminito acá. Sigue, 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 sigue. Llega al menos 1. ¿Lo toma? Sí, porque está cerrado. Sigue, sigue, sigue el camino, sigue el camino. Porque hay funciones acá, mira, hay función, sigue, sigue habiendo función. Sigue, sigue, sigue el camino, sigue el camino. Ahí sigue habiendo función acá, lo celeste, sigue habiendo función. No hay ningún problema. Llega al 2. Cerrado, lo toma. Sigue, 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 sigue. Pero hay un problema. El verdecito nunca va a acabar, va a estar hasta el más infinito. Ah, ya, me detengo y dibujo esta rayita y digo que va a ser hasta el más infinito. Va a ser desde menos 3 hasta el más infinito. Ese va a ser el dominio, simplemente con observar. Ya con observar ya este es el dominio. El dominio es un poco fácil de hallar, pero el rango es el que tienes que tener mejor observación para poder hallarlo. Vamos a hallar el rango, ¿está bien? Miren, ¿de dónde nace el rango? Desde el menos 2. Y está abierto. A ver, colocamos el rango. Vamos a colocarlo mejor acá. El rango de la función va a nacer desde el menos 2 abierto. A ver, sigue, 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 llega al menos 1. El menos 1 lo toma. Muy bien. Y aquí yo te pregunto, ¿hay función entre menos, acá no es menos 1, perdón, acá es 0, porque está en el eje Y. ¿Hay función entre el 0 y el 1? Chicos, yo les pregunto, ¿hay una función? No. No, no hay función. Entonces, si no hay función, hasta aquí acaba el recorrido. Así, el gusanito, hasta acá acaba el gusanito. Entonces, sería cerrado, cerrado en 0. Pero el camino no acaba, porque mire, sigue habiendo función, mira lo de azulito. Entonces, unimos al posible valor que puede seguir. A ver, ¿qué otro valor sigue? Ah, el 1, mira, acá está chocando con el 1. Choca con el 1. Perfecto. Va a continuar con el 1. Y el 1 cerrado porque lo está tomando. Sigue, 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 sigue. Ah, llega al 2. El 2 está abierto. No lo toma el 2. Ya, vamos a tener en consideración eso. No lo toma el 2. Diferente de 2. Vamos a tener en consideración esa parte. Sigue, 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 sigue. Llega al 4. ¿El 4 lo toma? Sí. Sigue, 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 sigue. Llega al 5. ¿El 5 lo toma? No. No. Muy bien, Salicia, no lo toma. Llega al 5, abierto. Rubén, Pero recuerda la consideración. ¿Sí? una consulta, ¿por qué no toma el 5? El 5 no lo ha tomado, mira. Ah, porque aquí está la bolita sin pintar, Alonso. Y disculpas, gracias. No te preocupes, Alonso, estamos para ayudarte. Listo. Ya. Ya hemos hallado toda esta distancia de moradito. Pero ahora
que hemos dicho que el 2 no se toma, entonces sin el 2. Y listo, ya tenemos el rango de la función, simplemente con observar. ¿Y por qué les dije que observar en el eje de Y, es decir, el rango, va a ser un poco difícil? Porque usted tiene que darse cuenta de si va a haber función o no. En este tramo, por ejemplo, en este tramo de acá, no hubo función. A ver, un color azul. En este tramo de acá no hubo función. Entonces no hay ningún valor que toma el eje de Y. Va a ser valores vacíos. Entonces, por eso les dije, tengan cuidado en el eje de Y. Tienen que ser más observadores. En el eje X pueden verlo más que todo más lineal, ¿no? Porque es una línea horizontal. Pero en el eje vertical yo considero, a mi parecer, de que es un poco más complicado ver si es que la función sigue o no. Y vamos a comparar estos ejemplos, ¿no? Mira, aquí hemos colocado igual, mira. Abierto en -3, punto y coma más infinito. Dominio, abierto en -3, punto y coma más infinito. Y vamos a ver el rango. Desde -2, abierto, punto y coma 0 cerrado, unido. Desde cerrado en 1, punto y coma 5 abierto, sin el 2. ¿Por qué? Porque el 2, ¿qué está? El 2 está abierto. Muy bien. Así sería. Hasta el momento, chicos, ¿hay alguna duda con esta parte? ¿O todo está claro? ¿Sí? Un like. En el chat, todo está claro. Ahí está. Gracias, Gina. Listo. Ahora vamos a ver operaciones con funciones. Aquí más que todo, como les dije, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo práctico. La función de x va a tener x más 4 y la función de g va a tener x al cuadrado menos 1. Todos véanlo como una carita feliz. La suma, ¿cómo se va a hallar? Sumar f de x más g de x. Es decir, vamos a sumar lo de azulito, que es x más 4 más lo de rosadito, x al cuadrado menos 1. ¿Qué cosa es lo de azulito? F de x. ¿Qué cosa es lo de rosadito? G de x. Ya está. Sumamos y tenemos x al cuadrado más x más 3. Y recordemos, creo que eso está en su teoría. ¿Cómo hallamos el dominio nosotros de esta suma de funciones? Intersectando simplemente los dominios que han tenido anteriormente. X más 4, ¿hay algo que definir? No, todos los reales. X al cuadrado menos 1, ¿hay algo que definir? No, todos los reales. Perfecto. Entonces, el dominio de la suma de estas dos funciones van a ser todos los reales. Sigamos, en la resta. Simplemente restar. F de x menos g de x. ¿Cómo se ve? X más 4 menos, paréntesis, cuidado con los signos, x al cuadrado menos 1. Operamos y nos va a salir menos x al cuadrado más x más 5. Y el dominio va a seguir siendo todos los reales porque vamos a seguir intersectando, como pueden ver acá, intersectando los dominios de g y de f. Sigue siendo todos los reales. En la multiplicación, simplemente recuérdate, multiplicar. Multiplicamos f de x por g de x. Vamos a verlo. Lo de azulito con lo de rosadito. Multiplicamos y nos va a salir todo este valor, una función cúbica, una ecuación cúbica. Y su dominio sigue siendo los reales. ¿Por qué? Porque mira, el dominio de f es todos los reales y el dominio de g sigue siendo todos los reales. Entonces, la intersección de todos los dominios en el producto, que es la multiplicación, nos va a seguir dando todos los reales. Y aquí viene el problemita. En la división, f de x sobre g de x. Simplemente reemplazamos y ya tenemos. ¿Qué sucede acá? ¿Qué recuerdan ustedes? El denominador tiene que ser siempre diferente de 0. Entonces, tenemos que intersectar los dominios de f y de g. A ver, pero siempre con la restricción de que x al cuadrado menos 1 sea diferente de 0. Si x al cuadrado menos 1 es diferente de 0, x al cuadrado es diferente de 1. Entonces, x sería diferente de más menos 1. ¿Cómo se vería ahora el dominio de la división? Se vería la intersección de f, que sería esto de acá, f, todos los reales, sin, o sea, sin más menos 1, que sería el dominio de g de x, que g de x sería todos los reales sin más menos 1. Ese sería si intersectamos todos los reales con los reales menos más menos 1,
La intersección seguiría siendo los reales menos 1, punto y coma 1, que es lo mismo que decir más menos 1. Y ese sería el dominio de la división. Siempre tener cuidado con el denominador, como les comenté. Diferente de 0 siempre. ¿Ok? Y eso es lo que trata de explicar acá. Dominio es igual de dominio intersectado con el dominio de G sin X sobre G de X igual a 0. Eso es lo que trata de decir esta parte. ¿Ok? ¿Solamente hay alguna duda, chicos? ¿Un like? Sí, ¿Sí está claro? ¿Sí? Rubén, cuando estás tomando solo lo que es el denominador, ¿por alguna razón o así se trabaja? Porque arriba está en el numerador está x más 4. Ese no se toma en cuenta, pero sí se está tomando porque sí dices todos los reales. Por favor. Sí. Sí, te voy a dar en esta parte. X más 4 sobre X al cuadrado menos 1. X más 4, ¿quién es? Esto. Todos los reales. Y también sería f de x, ¿no? Y su dominio son todos los reales. ¿Y qué sucede acá? X al cuadrado menos 1, ¿quién sería? Sería g de x. ¿Ok? Pero ¿qué sucede acá? El denominador tranquilamente podría ser todos los reales. Pero ¿qué sucede acá? Acuérdate de la restricción, que tiene que ser siempre diferente de 0. Es decir, que x va a ser diferente de más menos 1. Pero vamos a unir los reales con la restricción que sería menos 1, punto y coma 1. Y ese sería el dominio de g de x. Todos los reales menos el menos 1, punto y coma 1. Pero el dominio de f de x sería todos los reales. Ahora tú tienes que intersectar los reales con los reales menos el menos 1, punto y coma 1. Si tú intersectas esto en la gráfica, te vas a dar esto. Los reales menos el menos 1, punto y coma 1. ¿Está claro, Alicia? Bien, gracias. Ya, está bien, no te preocupes. Ya, sigamos. Ahora les voy a mostrar un método que el profesor también les enseña, pero les voy a dar cómo yo lo entendí y espero que pueda llegar a ustedes. A ver, tenemos lo mismo, ¿no? Nos piden hallar la suma de funciones, pero ya no te van a dar una sola función, te van a dar una función compuesta, 2x más 1 y x al cuadrado menos 2. Función de g de x, 3x más 1 y 2x al cubo. Función compuesta. Van a ser dos funciones compuestas y te van a pedir hallar la suma de estas funciones. Wow, Rubén, ¿cómo hallo esto? Difícil, pero se puede. Primero, dibuja una recta y ubica los dominios 1, 0, 8 y 10. 0, 1, 8 y 10. Listo. ¿Y ahora qué más? Trata de hacerlo. ¿Recuerdan ese método que yo le decía para intersectar? Si iba por acá, si iba por acá, si iba por acá, si iba por acá y se intersectaba todo acá, ¿no? Algo así parecido. 0 y 1 van a ser abiertos y cerrados como le indica acá. Abierto y cerrado va a ser, y de color rojito porque van a ser f de x. Y de azulito van a ser g de x. 8 cerrado como pueden ver acá y 10 abierto como pueden ver acá. ¿Ok? Ahí está. Y ahora, ¿qué les quieren dar a entender? Si nosotros tenemos que x es mayor o igual que 1, entonces, ¿cuál sería el sentido? Que iría por acá. Iría hacia ese lado. El 8 dice que es menor que 8. X es menor que va a este lado. Así vamos a tener que verlo, ¿ok? Miren, por ejemplo acá, el 0 es x menor que 0, va a ser menos infinito. ¿Y quién va a ser esa función? X al cuadrado menos 2. Siguiente, el 1 cerrado. X mayor o igual a 1, va a ser más infinito. ¿Quién va a ser esta rectita? Diré esta rayita, 2x más 1. El 8. X menor o igual a 8. Va a ir hacia el menos infinito. Menos infinito. ¿Quién va a ser? 3x más 1. El 10. X mayor que 10. ¿Va a ir hacia dónde? Hacia el más infinito. ¿Quién va a ser? 2x al cubo. 2x al cubo. Listo. Ya tenemos este gráfico. Pero ahora nosotros tenemos que hallar
lo que nos pide. Ah, ya, antes de hallar eso, dense cuenta de esto ustedes. Aquí tenemos que una zona. Acá yo les pregunto, ¿habría una zona? Difícilmente. ¿Por qué no habría una zona acá? Porque no está intersectando ninguna función. Cuando yo hablo de zonas, hablo de intersecciones, no hablo de no intersecciones, ¿ok? En la zona 1 habrá intersección. Rubén, ¿dónde está la intersección? Lo de azulito con lo de rojito. La intersección de lo azulito con lo rojito va a ser lo rojito. Interacción entre lo rojito y lo azulito va a ser esto, zona 2. Y la intersección entre lo azulito y lo rojito, que sería este con este, va a ser la zona 3. Y lo que no hay intersección, que van a ser en esta zona y en esta zona, van a ser vacíos. Listo. Ahora vamos a resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Como su propia definición nos dice, sumar ambas funciones. A ver, en la zona 1, ¿nosotros qué tenemos en la zona 1? Mira, vamos a fijarnos en esto. En la zona 1, z de 1. Lo de verdecito se va a sumar con lo de rosadito. ¿Por qué? Porque la intersección se va a dar en lo de azulito, de la zona 1. En lo de rojito, acá. Acá se va a dar la intersección, aquí. Sumamos x al cuadrado menos 2 más 3x más 1. X al cuadrado menos 2 más 3x más 1. Operamos x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Y cuál va a ser su dominio? Si la intersección es la de rojito, entonces su dominio será abierto o menos infinito, punto y coma, 0 abierto. O en otras palabras, x menor que 0. Esa sería su definición. Sería su dominio. En la zona 2, nosotros tenemos 3x más 1 y 2x más 1. Sumamos 3x más 1, 2x más 1. Sumamos 5x más 2. ¿Cuál sería su dominio? La intersección de ambas. Miren, ¿dónde está intersectado en la zona 2? En 1 abierto, 1 cerrado y 8 cerrado. Entonces, su intersección sería entre 1 menor o igual que x o menor o igual que 8, que es lo mismo que decir cerrado en 1 punto y coma 8. Es lo mismo. Luego, zona 3. Vamos a tener la intersección en lo de azulito. ¿Por qué? Porque mira, lo de rojito con el azulito, la intersección va a ser lo de azulito. Vamos a ponerle con otro colorcito para que se puedan dar cuenta. En lo de azulito. En la zona 3, ¿quiénes se tienen que sumar? 2x al cubo más 2x más 1. 2x más 1 más 2x al cubo. Sumamos todo esto y vamos a salir 2x al cubo más 2x más 1. ¿Quiénes van a ser su dominio? El x mayor que 10. ¿Por qué? Porque está abierto. X mayor que 10. Hacia acá. Y ese sería el dominio. Y todo esto lo que hemos hallado, todo esto, miren, me voy a resaltarlo de acá. Esto, más esto, sería f más g de x. Ya hemos hallado una operación con funciones. Hasta acá, chicos. ¿Hay alguna duda con este método para poder hallar suma de funciones? También se puede hallar resta, multiplicación, todo se puede hallar. Pero el dominio no cambia, solo cambia aquí las operaciones. Si acá se sumaba, ahora se multiplica. Nada más. ¿Hay una duda? De Alenka. Dime, Alenka. Hola Rubén, buenas noches. No sé si podrías explicar nuevamente la recta, por favor. La recta. Ya. Ujú. Ya no te preocupes. Voy a explicar. Listo. La recta. ¿Cómo tenemos que nosotros empezar para operar allá la suma de funciones de dos funciones compuestas? Dibujamos la recta. ¿Y qué tenemos que ubicar en la recta? Los dominios. ¿Dónde comienza el dominio de esta función? En el 1. Aquí en el 0, aquí en el 8 y acá en el 10. Colocamos de manera ordenada. 0, 1, 8 y 10. Y les colocamos sus respectivas bolitas, pintadas o cerradas. El 0 está abierto, no se pinta. El 1 está cerrado, se pinta. El 8 está cerrado, se pinta. El 10 no está cerrado, no se pinta. Listo.
Ahora vamos a aplicarlo con lo que hacíamos antes para hallar la intersección de las funciones. Mira, por ejemplo, el 0. X menor que 0. La dirección que va a tomar esto va a ser que va a ir hacia el menos infinito. Entonces la función que va a ser x al cuadrado menos 2 va a ir desde el 0 hacia el menos infinito. El 1 va a ir x mayor o igual a 1. La dirección que va a tomar va a ser hacia los más infinitos. Entonces 2x más 1 va a ir del 1 hacia el más infinito. Cerrado, ¿no? Ahora, el siguiente. El 8. X menor o igual al 8. Entonces, ¿qué va a ser menor o igual? Va a ir a los valores del menos infinito. 3x más 1. Y ahora, los valores de x mayor o igual a 10. ¿A dónde van a ir? Hacia el más infinito. O sea, ¿y quién sería esa función? 2x al cubo. Listo. Entonces, y aquí tú tienes que ubicar zonas. ¿Y cuáles son esas zonas? Zonas, yo hago referencia a los lugares donde van a haber intersecciones. En la zona 1 va a haber una intersección entre lo de azulito, entre lo de azulito, vamos a poner acá, azulito, con lo de rojito. Van a haber una intersección. En la zona 2 va a haber otra intersección en lo de azulito, con lo de rojito. En la zona 3 va a haber otra intersección entre lo de lo rojito y lo de azulito. Pero acá, ¿qué hay? Acá no hay nada. No hay ninguna intersección. Entonces es vacío. Listo. ¿Y cómo opero esto? Ya lo expliqué. Simplemente nos damos cuenta que la intersección de la zona 1 se suma. ¿Por qué? Se está pidiendo la suma, ¿no? Se suma. Si se pide la suma, se suma. Sumamos y comemos el dominio, la intersección del azulito con lo rojito, que sería abierto en 0 hasta el menos infinito. X menor que 0. Y así, sucesivamente. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Rubén, Rubén, gracias. No se preocupe. Acá tengo una pregunta de Camila. Dice, si fuera una resta, la suma de intersecciones, por una resta, la suma de intersecciones se reemplaza por una resta, entonces, ¿no cambia? Sí, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Si tú tuvieses, que ya no sería acá más, y acá fuese menos, entonces acá ya no sumas, sino restas. Restas y te va a salir otro resultado. Ese resultado, el dominio seguiría siendo el mismo, pero con la diferente regla de correspondencia. Tú restas, diferente regla de correspondencia, pero sigue siendo el mismo dominio. Eso es lo que creo que puede responder tu pregunta, Camila. Listo. Ximena, ¿tienes una pregunta? Sí, Rubén. ¿En qué momento se multiplicaba? Ahí sí me perdí. Ah, aquí no hemos multiplicado, pero si tu pregunta va dirigida a qué pasa si yo quiero multiplicar, o sea, ¿qué pasa si yo quiero hallar f por g de x? ¿Esa es tu pregunta? Sí, sí. Si tú quisieras hallar f por g de x, simplemente haces esto. Mira, ya no te va a pedir f más g, sino te va a pedir f asterisco, ¿no? Que así se representa también la multiplicación. Entonces, sería x al cuadrado menos 2, ya no con más, sino con menos. Diré con asterisco, multiplicación. Te va a salir otra regla de correspondencia, pero el dominio sigue siendo el mismo. Y lo mismo acá. Asterisco, y sigue siendo la diferente regla de correspondencia, o sea, diferente resultado, pero el dominio sigue siendo el mismo. Eso es lo que quiero que entiendan. Esta pregunta levantada. Sí, Rubén, yo tengo una consulta. Bueno, ya se resolvió y todo, pero digamos si nos dan claves, ¿cómo aparecen las claves? ¿Qué es lo que aparece como clave? Mira, te pueden decir, dime el dominio de la suma de f más g de x. Te van a pedir eso. Voy a inventarte unas claves, ¿ya? A ver, aquí sería desde el menos infinito, ponte coma, 0 abierto. Aquí sería desde el 0, ponte coma 1. Un momento que estoy inventando claves para que puedas resolver este problema y salgas bien en tus exámenes. A ver, en la clave A te puedo poner todos los reales.
en la clave B te puedo poner desde el menos infinito, punto y coma 0 abierto, unido con el 1, punto y coma 8 cerrado, y unido con el abierto en 10, punto y coma más infinito, abierto. Aló, ¿Aló, Ariana? aló, madrina, buenas noches, soy Ariana. Ay, Ariana. Ya, Bien, listo. madrina. Vamos a ver si se puede. Ya, listo. Ahora, la otra clave sería... ¿cuáles son las claves, ya? Dime, ¿tú qué marcarías de clave? Y la pregunta es esta. Hallar el dominio. Hallar el dominio de f más g de x. ¿Tú qué clave marcarías? ¿La A o la B, Iyari? Marcaría la B. Muy bien, esa es la respuesta correcta, marcar la B. ¿Y por qué? Porque mira, sería de menos infinito punto y coma, o sea, toda esta regla de correspondencia, todo este dominio que estaría acá, sería la clave correcta. Y esa sería la manera en cómo te podrían preguntar y las claves que se pueden presentar para este tipo de problemas. Hay el dominio de f más g de x, sería de esta manera. ¿Ok? Listo. Si no hay más dudas, continúo. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver la última parte de la teoría, transformación de una función. Yo sé que ya deben estar cansados de tanta teoría porque es un tema muy largo, pero el otro tema va a ser más cortito porque esta es la introducción para que ustedes puedan desarrollar más que todo y analizar en el siguiente tema de funciones 2. Transformación de función. Vamos a ver el desplazamiento horizontal. ¿Cómo es esto? Vamos a tener dos funciones. Y es igual a x menos 1 al cuadrado y y es igual a raíz cuadrada de x más 1. ¿Cómo nosotros vamos a saber el desplazamiento horizontal? Horizontal hace referencia a que vamos a mover de derecha a izquierda. A ver, plano cartesiano. Primeramente tenemos el punto 0. Parecida a una parábola, sí, parece una parábola, pero es como una U. Una función. ¿Qué cosa sería esto? Una función cuadrática. ¿Por qué? Porque nace de 0. ¿Y qué pasa si nosotros queremos hacer un desplazamiento horizontal? Porque la función en sí no es x al cuadrado, es x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo se desplazaría la función? Tenemos que igualar a 0 este x menos 1. X menos 1 va a ser igual a 0. X es igual a 1. Entonces, ¿cuántas unidades se va a desplazar? Una unidad hacia la derecha. ¿Y cómo sé que es hacia la derecha? Porque es positivo. Hacia la derecha. Las flechas dicen hacia la derecha y se desplaza hacia la derecha. Entonces, la gráfica de esta función sería lo de rosadito. Si nosotros nos saldría x más 1, igualamos a 0, sería x igual a menos 1. ¿A dónde se desplazaría? Hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Y cuántas unidades? Una unidad. O sea, se desplazaría hacia acá. Menos 1. Así se podría ver el desplazamiento horizontal. Ahora vamos a hacer el desplazamiento horizontal, pero de y es igual a la raíz cuadrada de x más 1. Un plano cartesiano. ¿Y cómo se acuerdan ustedes que es la gráfica de la raíz cuadrada? Un bracito, ¿no? Es un bracito. Ahora, igualamos a 0 lo de adentro, x sería igual a ¿cuánto? A menos 1. Entonces se ubicaría en el punto menos 1 y un bracito hacia la derecha. Ahí estaría. Vamos a ver en el PPT cómo se vería. Punto 0. Este sería más que todo la raíz cuadrada de x. Pero ¿qué pasa? A nosotros no nos piden la raíz cuadrada de x, sino nos piden la raíz cuadrada de x más 1. Entonces igualamos a 0 esta parte y x es igual a menos 1. Se va a desplazar hacia la izquierda, el menos nos indica hacia la izquierda una unidad. La flecha indica hacia la izquierda, menos 1, una unidad. Y lo de rosadito sería la función de acá. Ahora vamos a ver el desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical hace referencia al desplazamiento que va hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver ejemplos. Y es igual a x al cuadrado menos 1 y y es igual a la raíz cuadrada de x más 1. Ahora aquí ya no tenemos que enfocarnos en lo que está adentro de x, sino lo que está fuera, lo que es esto. Esto y esto. Y es más sencillo. Miren, si ustedes tienen un menos, es porque va a disminuir una unidad hacia abajo. Si ustedes tienen un más, es porque va a aumentar una unidad hacia arriba. Así es como se vería. Plano cartesiano, x al cuadrado, ¿qué cosa es? Una parábola, ¿no? Ahí está, una parábola.
¿Y cuántas unidades se va a desplazar hacia abajo? Una unidad. Ahí está. Una unidad, lo rosadito. Y la siguiente función es un bracito, la raíz cuadrada de x. Ahí está, raíz cuadrada de x. Pero no nos pide raíz cuadrada de x, nos pide raíz cuadrada de x más 1. ¿Cuántas unidades se va a desplazar hacia arriba? Una unidad. Se va hacia arriba. Y ese sería el desplazamiento vertical y horizontal. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda, chicos? Esa sería toda la parte teórica y ya nos veremos en los problemas. ¿Sí? Todo claro, ¿verdad? Listo. Gracias, Romina. Vamos a ver los problemas. En este problema se propone hallar el dominio, el rango y gráfico de la función, pero yo les puse en la clase el dominio y el rango nomás. Porque el gráfico, hasta a mí, para mí es un problema colocar el gráfico, porque no sé cómo colocar en clase el gráfico. Listo. ¿Cómo nosotros resolvemos esto? Miren, menos 3x, al fondo, sí, es de Evangelio. Sí. Menos 3x menos 5, punto y coma, y me dan x pertenece de menos 4 a menor que x, menor o igual que menos 1. Listo. Ustedes se preguntarán, Rubén, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es esto? Esto es el dominio. Ya te han dado el dominio. O sea, la restricción de x es el dominio. Perfecto. Primer paso, hemos hallado el dominio, simplemente observando los datos que nos están dando. Sería desde menos 4 abierto, punto y coma, menos 1 cerrado. Ese sería el dominio de la función. ¿Cómo hallaremos ahora el rango? Aquí viene el truco que les enseñé. Háganse la pregunta ustedes. Y recuerden su tema de geometría analítica. Esta pendiente, porque es una función lineal, esta pendiente nos va a indicar que la función va a ser creciente o decreciente, chicos. Díganme. ¿Va a ser creciente o decreciente? Decreciente. Muy bien, Creciente. decreciente. Y si es decreciente, yo que les enseñé que para apoyar el rango simplemente con el dominio, nosotros simplemente hacemos un cruce. Y reemplazamos estos valores. Y mira, acá si es cerrado, acá es cerrado. Si acá es abierto, acá es abierto. Y reemplazamos ese cruce en la función. El menos 1 en la función. Menos 3 menos menos 1 por menos 1 sería 3 menos 5 sería menos 2. Listo. Y ahora el menos 4. Menos 4 por menos 3, 12. 12 menos 5, 7. Y ya tenemos el rango. Y ya hemos ido al rango, chicos, miren. Así de fácil. Le damos el dominio y el rango. Y ahora, ¿cómo hallamos la gráfica de la función? Dibujamos un plano cartesiano y ubicamos los puntos. Menos 4 es un poco, no va a ser precisa, pero lo que importa es que se entienda. Menos 4 y menos 1. Menos 2 y 7. ¿Cómo se va a unir esto? El menos 1 se va a unir con el menos 2. Menos 1 con el menos 2. Y va a estar cerrado. Como puede ver acá. Mire. Esto va a ser un par coordenado con esto. Y el otro par coordenado va a ser el abierto en menos 4 con abierto en 7. ¿Ok? 4, 7. Abierto, cerrado. Abierto. ¿Y cómo va? Y unimos los puntos y ahí sería la gráfica. Decreciente, una función lineal. Y esa sería la respuesta, chicos, para ese problema. ¿Ok? ¿Hay una duda en este problema? ¿O todo está claro? Like, todo está claro. Hola Rubén, ¿Sí? una Lina. pregunta, ¿qué pasaría si no nos dieran eso? Por ejemplo, el dominio que ya nos estaban dando aquí. Ya. Por ejemplo, si no tienen el dominio. Vamos a irnos en el hipotético caso, ¿ya? No está el dominio. A ver, la misma pregunta. ¿Hay algo que analizar acá? ¿Sí o no, Gina? No hay No, ¿verdad? ningún... No. No. Entonces, si la respuesta es no, la respuesta sería el del dominio de la función, todos los reales. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango aquí ya sería, como les comenté, ¿no? Hacer que x esté en términos de y. Y es igual a menos 3x menos 5.
vamos a hacer que y más 5 es igual a menos 3x. X va a ser igual a y más 5 sobre menos 3. Listo. Aquí viene la otra pregunta. ¿Hay algo que analizar acá? Bueno, el menos 3 no tiene que ser 0. Claro, el menos 3 tiene que ser diferente de 0, pero ¿lo está cumpliendo? Diferente de 0. Sí. Sí, lo está cumpliendo. Muy pero bien, Gina. Y ya no habría nada más que analizar. Y si no hay nada más que analizar, entonces el rango fácilmente sería todos los reales. Y ya estaría. Tu dominio y tu rango sin necesidad que te hayan dado el dominio. ¿Ok, Gina? Sí, gracias, Rubén. No te preocupes, Gina. Eso sería en el hipotético caso de que no nos hubiesen dado el dominio como nos dieron el dato acá. Listo. Vamos a ir con el siguiente problema. Acá les comenté también que es importante saber los pares coordenados de la función. Miren, vamos a tener m más n, punto y coma n, y todos estos pares coordenados. Pero ¿qué nos interesa de esto? Si nosotros tuviésemos un valor en el eje x que se repite en otro par coordenado, su y tiene que ser igual. Miren, menos 1 con menos 1. Entonces, y tiene que ser igual al otro valor. Menos m menos n tiene que ser igual a menos 3. Ese es el método para resolver este tipo de problemas. 2 con 2. 2m menos n con 5. Ahí está. Y nada más. Ponemos los valores. 2m menos n va a ser igual a 5. Y m menos n va a ser igual a menos 3. Tenemos este sistema de ecuaciones y simplemente vamos a restar. Sería m es igual a 8. Y reemplazamos. Segundo paso. Si m es igual a 8, entonces sería 8 menos, a ver, aquí sería m menos n en esta ecuación es igual a menos 3. M es 8, 8 menos n es igual a menos 3. Entonces n sería igual a 11. Ya tenemos m y n. ¿Y qué nos están pidiendo? Hallar el dominio y el rango de toda esta función. A ver, R es la función y son los pares coordenados que son m más n. M más n, ¿cuánto es? 19. Punto y coma. N, ¿cuánto es n? 11. Cerramos. Coma. Menos 1, punto y coma, m menos n. 8 menos 11, menos 3. Cerramos. Coma. 2, punto y coma, 2m. ¿Cuánto vale 2m? 16. Menos 11, 16 menos 11 vale 5. Coma. Menos 1, punto y coma, menos 3. Coma. 2, punto y coma, 5. Ya tenemos los pares coordenados. Y yo que les comenté, ¿quién es x y quién es y? Este es x y este es y. Todo lo que está acá van a ser el dominio. Dominio, dominio, dominio. Y todo lo que están en y van a ser el rango, el rango, el rango y el rango. Listo. Rápidamente. El dominio de la función va a ser 19, va a ser menos 1, va a ser 2 y va a ser nada más. Porque se repite, ¿no? Menos 1 se repite. Siempre se pone un menos 1. 2 con 2 se repite, nada más. 19, menos 1 y 2. El rango, ¿quiénes van a ser? Los valores de y. Llaves, 11, punto y coma, punto y coma se escribe, ¿no? 11, punto y coma, menos 3, punto y coma 5, y menos 3 y 5 se sigue repitiendo y solo se coloca estos valores. Y ese sería el dominio y el rango de la función. ¿Hay alguna duda con esto, chicos? ¿O todo está claro? Claro, Rubén, Todo gracias. claro, Rubén, todo claro. Gracias. Listo. Vamos a ir con la siguiente parte. Y ahora nos piden hallar el dominio y rango de la función menos 3, valor absoluto x menos 1 más 9, y luego hallar el área encerrada por el eje de la función, con el eje x, ¿no? Ya, ¿cómo hacemos esto? Primer paso, tenemos que aplicar transformaciones de funciones. Dibujamos nuestra gráfica, nuestro plano cartesiano, y nuestro posible gráfica sería esta, valor absoluto de x.
Pero ¿qué sucede? El coeficiente es negativo. Y yo que lo comenté, si es negativo un coeficiente, o sea, si es menor que 0, entonces se voltea. Se voltea. Ahí sería menos 3, valor absoluto de x. ¿Y qué nos piden? X menos 1. Igualamos a 0, x es igual a 1. Sube una unidad. Menos 3, valor absoluto de x menos 1. ¿Qué más? Ah, no, perdón. Ah, no sube arriba, se va a la derecha. Se va a la derecha. Ahí está. Una unidad, en el punto 1. Esto sería menos 3, x menos 1. Ahora, ¿qué más sucede? El más, ¿qué nos dice más? Va hacia arriba, positivo, punto 9. Va hacia este lado. Y esa sería la gráfica de la función, con su vértice. Hasta ya llegamos el vértice, miren. Sería menos 3, valor absoluto de x menos 1, más 9. Y ese sería el gráfico de la función. Y nos piden hallar el área encerrada con el eje X, por este valor absoluto. O sea, en otras palabras, para verlo de mejor manera, sería en el punto 9, en el punto 1, unimos, cerran este punto, chocan en los puntos de acá. Listo. Ya tenemos que la gráfica y nos piden hallar esta área, lo de acá, esta área de acá. Ya tenemos la altura, vale 9 unidades, pero ahora nos piden hallar la base. La base no sabemos cuánto vale, vamos a hallarlo. ¿Cómo vemos la base? Hagan esto. Tenemos que, saber cuánto vale x, pero para saber cuánto vale x tenemos que hacer que y valga 0. Y si y vale 0, ¿qué sucede? Va a ser menos 3, valor absoluto de x menos 1, más 9, va a ser igual a ¿qué? A y, pero y cuánto vale 0. Y esto ustedes ya saben por valor absoluto. Sería menos 3, valor absoluto de x menos 1, es igual a menos 9. Este negativo pasa a dividir, valor absoluto de x menos 1 va a ser igual a menos 9 sobre menos 3 va a ser igual a 3. Y ahora ya sabemos cómo operar esto. X menos 1 va a ser igual a 3 o x menos 1 va a ser igual a menos 3. X va a ser igual a 4 o x va a ser igual a menos 2. Y listo. Tenemos que x vale 4 y bueno, no está preciso, pero iría por acá. Punto 9. El punto menos 2. Ahí estaría el punto menos 2. Ya tenemos, miren, hasta hemos hallado el dominio y el rango con la gráfica y hemos hallado la base y la altura del triángulo para poder hallar todas las respuestas. Vamos a primero hallar el dominio y rango, que es lo que piden de manera ordenada. El dominio, ¿quiénes serían? Desde menos 2 hasta 4, ¿verdad? Desde menos 2 hacia 4. Ese sería el dominio. O me equivoco, chicos. ¿Ustedes qué opinan? ¿El dominio sería desde menos 2 hasta 4? ¿Sí? ¿No? Guillermo me dice que sí. Alonso me dice Sí, que sí. sí vendría a ser el dominio. Ya. Pero acá viene el problema. Mira, yo les pregunto a los que me dijeron que sí. ¿Acá hay algo que analizar? Sí, que sea positivo. Y claro, que sea positivo, pero te está diciendo que x tiene que ser mayor o igual que 0, x tiene que ser menor que 0, diferente de 0. Tendríamos que, por así decirlo, poner lo que sea mayor a ese número. Una desigualdad. Y en base a esa desigualdad, tenemos que calcular cuál de esos parámetros se cumplen. ¿Es cierto? Sí, si tú quieres hacer esa parte, ya estarías haciendo una inecuación, ¿no, Alonso? A eso te Exacto. refieres, ¿no? Ya. Sí. Pero no está explícito eso, tú estás añadiendo, pero explícitamente no está así, Alonso. O sea, se tiene que deducir para poder saber que, por así decirlo, este de ese parámetro. Si se va, por así decirlo, si, si se resta, ya vendría a ser, si vendría a sumarse, es decir, vendría a ser mayor a, a 9,
por así decirlo, no cumpliría con el valor absoluto. Sí, tienes razón. Pero explícitamente, como te dije, tú estás deduciendo, pero explícitamente no está ninguna restricción. Y como te dije, si no hay ninguna restricción, entonces el dominio van a ser, ¿qué? Los reales. O sea, desde el menos infinito hacia el más infinito. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, a pesar de que tú veas aquí en la función que está entre menos 2 y 4, solo chocan esos puntos. Pero la función sigue, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Nada lo detiene. Entonces la correcta respuesta sería el dominio, serían los reales. Más no menos 2 cerrado en 4 cerrado. Muchas gracias. No te preocupes, Alonso. Entonces ese sería el dominio. Y el rango sería de esta manera. Miren, nace desde el 9 cerrado y va hacia el menos infinito. Va hacia abajo. Nadie lo detiene, va hacia el menos infinito. Entonces el rango de la función sería abierto en 9. No, a menos infinito, punto y coma, 9 cerrado. Y ese sería el rango de la función. Y ahora, ¿cómo hallamos el área? El área la llamo de la siguiente manera. Menos 2, entre menos 2 y 4, ¿cuántas unidades hay? Hay 6. La base es igual a 6. ¿Y la altura cuánto hay? Desde 0 hasta el 9 hay 9. Entonces, en un triángulo para ir a la base, por altura, sobre 2. 9 por 6 sobre 2 Sí, es Mati, igual te miro, voy a comer acá, mira, 27 estoy teniendo unidades esto. cuadradas. ¿Quieres venir? Tomara, todo lo que he aprendido. Ya no te preocupes. Ya, la respuesta sería del área 27 unidades cuadradas. ¿Ok? Esa sería la respuesta. ¿Hay alguna duda con este problema? ¿O todo está claro? Todo está claro, ¿verdad? Ah, Ximena, dime. Rubén, perdón, no sé si me podrías repetir a partir del paso 3. Ah, ya, del paso 3, mira. De seguro te habrás confundido en el dominio. En el dominio sería de la siguiente manera. Hazte la pregunta. Vete de nuevo a la función. Función de x es igual a menos 3, valor absoluto de x menos 1 más 9. ¿Hay algo que te restrinja algo? ¿Hay algo que tú tengas que definir? No, nada te dice para definir. Entonces, si la respuesta es no, el dominio serían los reales. Como puedes ver acá, el dominio, los reales. Y el rango. ¿Quién es el rango? Tenemos que ver en la gráfica. El eje Y. Este eje. Tenemos que ver el eje Y. ¿Desde dónde nace esta gráfica? Desde el punto 9. Desde este punto. Punto 9. Y va hacia dónde? Hacia el menos infinito. ¿Por qué menos infinito? Porque mira, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y sigue bajando. Hacia dónde nadie lo restringe. Y por eso sería desde menos infinito, punto y coma, 9 cerrado. ¿Está bien, Ximena? ¿O hay otra duda más? Y por B por H sobre 2 es el dominio, ¿verdad? No, base por altura sobre 2 no es el dominio, es la forma, es el cuarto paso para nosotros hallar el área que nos están pidiendo. La base es 6, entre menos 2 y 4 hay 6 unidades. Y la altura es 9 unidades, desde el 0 hasta el 9. Para hallar el área de un triángulo, se halla de la siguiente manera, base por altura sobre 2. 9 por 6 sobre 2, 27 unidades cuadradas. Dale, gracias, Rubén. No te preocupes, Ximena. Listo. Ahora vamos a ir con el siguiente problema y ya estaríamos terminando con el último, que es un poquito más complejo, pero sí se puede. Hallar el dominio y rango de la multiplicación de f por g de x. A ver, ¿cómo haríamos esto? De la siguiente manera. Multiplicamos menos x sobre 2 más 2 multiplicado por x menos 1/2. Multiplicamos todo eso. ¿Y qué va a ser? F por g de x. F por g de x. Es lo mismo que colocar f de x por g de x. Es lo mismo, chicos. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Voy a ahorrar el tiempo y voy a colocar toda la operación hecha. Menos 1/2 de x al cuadrado más 9 cuartos de x menos 1. Esa sería toda la operación ya hecha. ¿Listo? Ahora, nos están pidiendo hallar el dominio de esta parte. Yo les pregunto a ustedes,
para nosotros hallar el dominio, tendríamos que intersectar los dominios de estas dos funciones, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos que intersectar los dominios de estas dos funciones. Entonces, para nosotros intersectar el dominio de estas dos funciones sería intersectar los reales desde menos 4 abierto hacia 3 abierto. ¿Cómo haríamos eso? Dibujamos la gráfica. Y recuerden, la parábola o la U, esa función cuadrática, ¿en qué sentido va a ir? Hacia abajo, porque miren, su coeficiente principal va a ser negativo. Va a ir hacia abajo. Entonces, más o menos iría por esta parte de acá. Así sería la gráfica de la función cuadrática. ¿Qué más? El dominio estaría entre menos 4 y 3 abierto. Estaría acá. Esto ya no se pintaría por así, mejor dicho. Ya no se pintaría. Sería acá, menos 4. Y tenemos que reemplazar ese menos 4 y tenemos que reemplazar ese 3 de la función si es que tú quieres también hallar el rango. Pero el rango, como les expliqué, se puede hallar de otra manera. Si nosotros hacemos esta parte, hallamos el vértice. ¿Y cómo sería el vértice? De la siguiente manera, el x sería igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, aquí sería igual a 9 cuartos menos 9 cuartos sobre menos 1. Eso sería igual a 9 cuartos. Y reemplazamos ese 9 cuartos en y. Y, o sea, este 9 cuartos que ustedes ven acá lo reemplazamos acá. ¿Y cuándo nos saldría? Voy a irme el paso y sería 49 sobre 32. ¿Ok? Ese sería el eje de y. Entonces se ubicaría en este punto 49 sobre 32. Listo. Ya tenemos el dominio que va desde menos 4 punto y coma 3 abierto. El dominio sería, en el primer paso sería intersectar estos dos dominios, sería menos 4 punto y coma 3 abierto. Y el rango sería, a ver, chicos, ustedes, confíen en ustedes, díganme el rango, ¿cuál sería el rango? Cerrado en 49 sobre 32 más infinito, menos infinito. Muy Sí. bien, Iyarit. Muy bien. Esa es la respuesta. Sería cerrado en 49.72 y va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y nadie lo detiene. Entonces el rango sería cerrado, no, pensé colega, menos infinito, punto y coma, 49 sobre 32, cerrado. Y esa sería la respuesta del rango. Y el dominio ya lo tienes. ¿Ok? Esa sería la respuesta a ese problema. Rubén, Ahora, una consulta. dime. ¿Cómo hallas el 49 sobre 32? Porque dijiste que lo ibas a pasar Ah, los me he valores de... salteado. Me he salteado ese paso porque sabes que es un poquito largo. Mira, tenemos que el x es menos b sobre 2a, ¿verdad? Eso sí lo entiendes, ¿no? Sí, eso sí. Ya. Una vez que hayas el x, vas a tener que, x va a ser igual a 9 cuartos. Ese 9 cuartos lo vas a tener que reemplazar en la regla de correspondencia de f por g de x. O sea, vas a tener que hacer lo siguiente. Mira, menos 1/2 sobre, no, por 9 cuartos al cuadrado más 9 cuartos por 9 cuartos menos 1. Operas todo esto y te va a salir 49 sobre 32. Ah, sí, eso quería saber. Bien, gracias, Rubén. Ya no te preocupes. Listo, eso sería. Vamos a seguir con el siguiente problema. Y este sería el último problema y es un poquito más feo y más largo de hacer. A ver, Camila, ¿el rango también se podría hallar reemplazando el menos 4 y el 3 en la función? Sí, también se puede hallar, Camila, también. También se puede hallar. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver el dominio de rango de esta función. Y esta función se llama de funciones por tramos. Vamos a comenzar. Dibujamos en el plano cartesiano. ¡Wow! ¡Qué feo pulso! Pero no importa. Lo que importa es que se entienda. Listo. Vamos a colocar los valores del dominio. O sea, los valores del x, ¿no? Menos 3, 1 y 1. Menos 3 y 1.
Perfecto, ya está. Tenemos una función lineal en 3x más 8. Vamos a colocar acá 3x más 8. Donde x va a ser igual a menos 3. Y si x es igual a menos 3, ¿cuánto valdría y? Reemplazamos en la regla de correspondencia. Menos 3 por menos 3 sería 3 por menos 3, menos 9. Menos 9 más 8, menos 1. Menos 3, menos 1. Y interceptamos y sería en esta parte de acá. Sería acá, yo les pregunto, ¿pintado o sin pintar? ¿Mm? ¿Pintado? Pintado, muy Pintado. bien. Pintado, porque está cerrado. Entonces, ¿y cómo sería esta recta? Su pendiente es positiva, entonces es creciente. Entonces, más o menos sería así. Esa sería la recta. Pero, y solo llega hasta ese punto. Perfecto. Ya tenemos esa parte. Ahora vamos a ir con la segunda parte de la función definida por tramos. Menos x al cuadrado menos 2x más 4. Y te va a dar entre estos dos valores, entre menos 3 y 1. Ok. ¿Cómo yo haría acá? Tengo que reemplazar el 3, donde x es igual a 3, y tengo que reemplazar donde x es igual a 1. Diré, es igual que menos 3. A ver, ¿cómo cuánto nos saldría y en esta parte? Menos 3 al cuadrado, 9, menos 9, porque hay un menos. Menos 9 más 6, menos 3, 1. Y es igual a 1. Listo. Y la otra parte sería y es igual, a ver, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3 más 4, 1. Ahí está, 1. Sigue siendo 1. Entonces, en el punto x menos 3 y en el punto x1 se va a ubicar en el punto y1. Entonces, ¿cómo sería la forma? A ver, perdón. Pip, pip. El punto 1 se ubica acá. Entonces, en este punto estaría un extremo de la función cuadrática, que sería el menos 3 está abierto, no se pinta. Y en el otro extremo, de 1,1, el extremo está pintado, está cerrado y se pinta. ¿Y cuál sería el vértice de esta parábola? O de esta función cuadrática, porque no es parábola, ¿eh? No se confunde. ¿Cuál sería el vértice? Menos b sobre 2a tranquilamente. Vértice es igual a menos b sobre 2a, que es x, ¿no? Menos b sería menos 2, 2 sobre 2a menos 2. Sería menos 1. Y el x y el y sería igual a reemplazar este menos 1 en la ecuación sería menos 1, 2, 5. Daría 5. Reemplacen este menos 1 acá. Y le va a salir 5. Y en este punto 5 sería el punto donde pasa esta función cuadrática. Y hasta este momento tenemos dos funciones. La función lineal, la función cuadrática, y ahora nos falta la función de raíz cuadrada. La función de raíz cuadrada reemplazamos el 1 en esta raíz cuadrada, raíz de x menos 1, donde x es igual a 1, entonces ¿cuánto valdría y? Igual a 0. Si y vale 0, aquí se ubica el 0 y acá se ubica el 1. Entonces estaría ubicado en este punto. ¿Se pinta o no se pinta? No se pinta porque está abierto. Entonces, ¿cuál sería el sentido? Hasta acá. Ahora, nos piden el dominio. A ver, confío en ustedes, chicos. Díganme el dominio de la función de acá. Vamos, chicos, con la observación nomás. Es un poco difícil, pero se puede hacer. ¿Alguna idea? Del dominio, ¿verdad? Sí, del dominio. Abierto en menos 3, cerrado en 1. Ya. Nuestro compañero dice abierto en menos 3, cerrado en 1. ¿Serían todos los reales? Todos los reales. Todos Todos los reales. Muy bien, la respuesta es todos los reales. ¿Por qué? Porque mira, ¿está tomando el menos 3? Sí, cerrado.
Pero mira, está acá, esta rayita, sigue tomando otros valores negativos. Y acá esta función cuadrática, esta función raíz cuadrada, ustedes ven que está chiquita, pero a pesar de que está chiquita, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, pero de manera continua. Entonces sería el dominio todos los reales. Muy bien. Y ahora el rango. El rango sí les voy a ayudar aquí porque es un poco difícil. Vamos a hacer otra vez el gusanito, ¿no? A ver. Comenzamos desde el -1. ¿Ok? No, comenzamos desde el 5. O no, a ver. Pum, pum, pum. Ya, comenzamos desde el -1. Desde el -1, ¿hacia dónde tiene que ir? Mira, acá hay una función. Sigue, 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 sigue. Pero ¿lo detiene? No. Hasta aquí ya tendríamos una parte. Tendríamos -1, no, menos infinito, punto y coma, -1 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque mira, está pintado. Y ya está. Y yo les pregunto, ¿entre -1 y 0 hay función? No, no hay función. Entonces aquí es vacío. No hay nada. Luego, entre 0, vamos a comenzar del 0. ¿El 0 se toma? No, porque está abierto. Sigue, 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 sigue. Yo les pregunto, ¿hasta dónde llega este eje de Y? ¿Llega hasta 5 o sigue avanzando? ¿Ustedes qué creen? Hasta 5. Hasta 5. Ya, llega hasta 5. Ya, la respuesta correcta no es hasta 5. ¿Por qué? Como les comenté, esta raíz cuadrada, su función, a pesar de que ustedes vean que no crece, sí que sigue creciendo de manera chiquita, pero sigue creciendo. Y va a superar a este 5. Va a llegar a un punto en donde esta raíz cuadrada va a ser así, gigantesca. Y va a ir hasta el más infinito. Entonces, no se detiene en el 5, sigue hacia el más infinito. Entonces sería acá, desde abierto en 0, punto y coma, más infinito. Entonces la respuesta sería, desde el menos infinito, punto y coma, -1 cerrado, unión, abierto en 0, punto y coma, más infinito. Los valores que quedaron entre 0 y 1, que puede ser 0,0001, 0,021, 0, todos esos valores no se toman. ¿Por qué? Porque no hay función. ¿Ok? Listo. Eso sería Rubén, todo. Sí, dime. recopilación, por favor, porque literal creo que estamos quedando politraumatizados por todos esos detalles que debemos ver. Por favor, una vez más el rango. El rango, ya. Muy bien. Yo también volaría si lo viera esta parte. Yo también he pasado por lo mismo que ustedes. También tuve un asesor de matemáticas, también tuve que pasar por todo esto. Listo. Miren, yo les comenté que la función de la raíz cuadrada, a pesar de que yo lo dibuje de esta manera, parece que no crece, ¿no? Pero sí sigue creciendo. Esta función raíz cuadrada, a pesar de crecerla bien chiquita, va a crecer hacia el más infinito, pero va a ser grande, 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 y va a superar al 5. Pero yo le dibujo así de chiquita porque así es como crece. Crece de manera lenta, pero continua, y nadie la detiene. Entonces, ya saben ustedes que desde el -1 hacia abajo hay función, entonces va desde el menos infinito hasta el -1 cerrado. Desde el -1 al 0 hay función. No, no hay ninguna función. Entonces es vacío. Y ahora, sigamos. Desde el 0. El 0, ¿qué pasa? Está abierto. Abierto en 0. Sigue, 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 sigue. Llega el 1. ¿El 1 está cerrado? Sí, lo toma. Sigue, 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 sigue. 5. Cerrado, lo toma. Hasta aquí ustedes pueden haber cometido el error de decir, bueno, hasta 5 llega. Pero creo que les comenté, la función raíz cuadrada nadie la detiene, porque nadie la está restringiendo en el eje Y. Entonces va a seguir creciendo y va a llegar a un punto en donde va a superar al 5. Entonces va a seguir subiendo, 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 subiendo. ¿Hacia dónde? Hacia el más infinito. Entonces, ¿cuál sería su rango? Sería abierto en 0, punto y coma, más infinito. ¿Ok? ¿Pudieron entender, chicos? Sí, se puede entender mejor, gracias. No te preocupes, Rubén, una Sí, dime. pregunta. Si acá donde dice 1, está tomando ahí, es decir, el punto de 0, de 1,0, ¿no? Sería Sí, 1,0, por eso que lo tomas, porque no entendía muy bien por qué lo tomabas entre 0 y 1, y ahora que tú dices que crece, entonces desde ahí empieza a crecer, ¿no? sí. Lo que es el rango.
Muy ok. bien. Ahí empecé a Bien, crecer. Muy bien, Saricio. gracias. No te preocupes. ¿No hay ninguna pregunta más, chicos? Para terminar la reunión y que puedan descansar en paz. Y no se preocupen porque también ya veremos la parte de las funciones 2. Se va a complementar todo esto. ¿Ok? Gracias, Listo. Rubén. No te preocupes, Gracias, Alicia. Rubén, cuídate. Ya, cuídense, ya voy a terminar de grabar. Nos vemos en otro... El domingo nos vamos a ver otra